Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Soy el profesor Aarón Apodaca Castellón y te doy la más cordial bienvenida a esta formación en consejería y prevención de adicciones. El día de hoy vamos a comenzar a revisar el primer tema de nuestra asignatura de elementos básicos de la psicología que estás cursando en el Instituto Virtual de Estudios Superiores en Psicología. Vamos a adentrarnos propiamente a nuestra aula de aprendizaje y vamos a revisar nuestro primer tema por estudiar de la asignatura propuesta. El primer tema lleva por título La condición humana, reflexiones sobre el significado de existir y su vínculo con las adicciones como respuesta al vacío vital. Es decir, este tema va a ser muy importante porque vamos a reflexionar durante esta sesión sobre la condición humana, vamos a reflexionar sobre el significado de existir, qué significa vivir y cómo esta existencia se vincula con las adicciones, sobre todo es importante pensar que esta vinculación que hacemos durante este tema de la condición humana la vamos a reflexionar a partir de que las adicciones, las drogodependencias, vamos a hacer una diferencia entre adicción y drogodependencia, más adelante vamos a atender a estos dos conceptos, son una respuesta al vacío de la existencia humana. Es decir, vivimos en una sociedad que se puede mostrar en ocasiones sin sentido, en ocasiones se puede mostrar vacía y entonces las adicciones serían una respuesta a este vacío, a esta forma de vivir en nuestra sociedad, ¿no? En este sentido, vamos a seguir pensando estas temáticas durante este primer tema. Recuerda que la materia que estamos estudiando es la materia de EBDP, es el módulo número uno o elementos básicos de la psicología. Vamos a hacer una breve introducción. Este tema aborda la pregunta fundamental, ¿qué significa ser humano? ¿No? ¿Qué es un ser humano? Vamos a reflexionar sobre el significado de existir, como lo comenté hace un momento, y lo que implica esa existencia como humanidad. Queremos hacer también un análisis de cómo esta condición de ser humano se va a relacionar con las adicciones y, por supuesto, con las drogodependencias, dos términos importantes para poder establecer. Dado que la materia está dirigida a la formación de consejeros, consejeras, preventores, preventoras de adicciones, porque esta formación es específicamente para la formación, capacitación en consejería y prevención de adicciones, vamos a relacionar efectivamente esta temática de la humanización con la mirada sobre el sujeto adicto o el sujeto de la adicción, ¿sí? Hay una pregunta importante, ¿qué significa ser humano? ¿Qué es el ser humano? Una vez que tratemos de reflexionar esta pregunta o que reflexionemos esta pregunta, viene la reflexión en torno a las adicciones y las drogodependencias. ¿Qué relación hay entre humanidad, adicciones y drogodependencias? En lo particular, entonces, para poder pensar al sujeto de la adicción. Cuando hablamos de término sujeto adicto, nos referimos no solamente al género masculino, sino también femenino. Es decir, vamos a encontrar también que las adicciones, las drogodependencias, afectan tanto a mujeres como a hombres en este sentido. Y entonces vamos a establecer que al referirnos a sujeto, no exclusivamente nos estamos refiriendo al género masculino, sino también al género femenino. ¿Qué implica qué es el ser humano y por qué este ser humano termina en una problemática de adicciones y, o de drogodependencias? ¿Sí? En este sentido sería importante ir cuestionando, ir preguntando. ¿Qué hay al respecto de este sujeto que se vuelve adicto, que se vuelve alcohólico, este sujeto que toda su existencia, toda su forma de vivir gira en torno al consumo de sustancias? Es importante irlo reflexionando, ¿verdad? ¿Cómo queremos lograr entonces
este objetivo, esta manera de pensar al ser humano, cómo queremos lograr entonces, qué relación hay con las adicciones, con las drogodependencias y cómo queremos pensar esto. Bueno, vamos a tener primeramente distintas posibilidades. Es muy importante tu asistencia a las clases de manera virtual, en vivo, en el horario que te corresponde, para que podamos junto con el grupo poder establecer estas clases que son en vivo, adicional a estos videos de apoyo que estás teniendo como parte de tu aprendizaje. Durante la formación vamos a tener también unas visualizaciones de video que efectivamente servirán de apoyo para la generación de conocimientos. Y adicional tendremos también algunas lecturas. Estas lecturas van a ser muy importantes porque nos van a llevar a establecer los conceptos que queramos pensar o que queremos más bien pensar para esta asignatura. Y por supuesto, la entrega de tareas. La entrega de tareas va a ser fundamental. Hay una propuesta de tareas que iremos revisando, que iremos planteando y que ya se plantearon también durante el encuadre de la materia. Y bueno, esto va a ser fundamental para poder establecer los conocimientos de la asignatura. No se trata solamente de asistir a clases o de ver videos o de hacer lecturas y de entregar tareas, sino que efectivamente esta reflexión de los temas te lleve a que puedas cuestionarte, a que puedas preguntarte. Esto va a ser muy importante, poder preguntarse, cuestionarse a sí mismo qué significa mi propia humanidad, qué significa mi propia dependencia, mi propia adicción, en el caso de que tú hayas pasado por un problema de consumo de sustancias o que alguna persona cercana a ti esté pasando o haya pasado por esta problemática. La idea es que juntos podamos ir construyendo este conocimiento a través de la toma de apuntes, notas, lecturas, cuestionamientos y bueno, vamos a dar inicio a esta primera temática. Te invito a que pongas mucha atención para que continuemos este tema con la pregunta fundamental: ¿qué significa ser humano sobre todo? Tenemos una primera visualización de video. Recuerda que estos videos los vamos a encontrar en la plataforma de aprendizaje. El video que vamos a visualizar en este momento es de Astral 2022. Se titula ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Se titula. Y bueno, origen, características, etapas, sentidos, necesidades. Te invito a que pongas mucha atención a este video que vamos a visualizar aquí en la plataforma para comenzar precisamente los aprendizajes de esta temática. Pongamos mucha atención. Hablar del ser humano es referirse al Homo sapiens, hombre sabio en latín. Es referirse a nuestra especie. Pertenece al orden de los primates y a la familia de los homínidos. Los seres humanos somos organismos muy complejos. Tenemos un cuerpo, el cual está sometido a las leyes de la biología, al igual que el resto de los seres vivos de la Tierra. Pero también tenemos mente, que nos permite pensar racionalmente y tomar decisiones que no siempre responden a las demandas del instinto. La mente humana, asimismo, dio nacimiento a la religión, que es una manera de explicar nuestro origen y nuestro destino en la Tierra, independientemente de la racionalidad y de los imperativos biológicos. Por esta razón no existe una definición general del ser humano. Este sofisticado ser se define de manera diferente de acuerdo con el punto de vista desde el que se le observe. Desde el punto de vista biológico. Para la biología, el ser humano es un producto de cientos de miles de años de evolución a partir de los homínidos prehistóricos. Su nombre científico es Homo sapiens, una especie perteneciente a la orden de los primates por carecer de cola, caminar en dos pies, vivir en la tierra y no en las ramas de los árboles, y tener un cuerpo erecto que deja libres las manos para manipular objetos. Desde el punto de vista psicológico, un ser humano es un organismo formado por cuerpo y mente. Como todo ser vivo,
experimenta las pulsaciones biológicas y busca darle satisfacción, pero no lo hace de manera ingenua. Su cerebro extraordinariamente desarrollado le permite tener conciencia de los impulsos que experimenta y decidir racionalmente cuál es la forma más adecuada de satisfacerlos. En esta intersección de mente y cuerpo nacen otros fenómenos específicos del ser humano, como el lenguaje, la reflexión introspectiva o un interés por su entorno que va más allá de sus necesidades inmediatas, lo cual ha dado origen a las expresiones artísticas, la investigación científica y la especulación filosófica. Desde el punto de vista religioso, para el pensamiento religioso, el ser humano es hechura de alguna entidad divina o trascendental, con la cual mantiene vínculos que duran para siempre. La esencia del ser humano no se encuentra en sus rasgos biológicos, ni tampoco en sus capacidades intelectuales o creativas, sino en el alma, el espíritu o el Atman, que es la parte del ser humano que está en contacto con la divinidad creadora. Origen del ser humano. El ser humano, Homo sapiens, apareció hace 250.000 años, al final de un proceso evolutivo que comenzó con los antiguos primates del Mioceno medio, hace 12.000 millones de años, y convivió en algunos casos como con el Neandertal, y sobrevivió a diversas especies ya extintas, como el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis o el Homo neanderthalensis. El gran salto adelante. Hace unos 50.000 años, por razones que la ciencia aún no ha podido determinar con certeza, el ritmo de la evolución humana experimentó una importante aceleración. A este cambio, que medido en tiempos evolutivos resulta repentino y sorpresivo, se le conoce como el gran salto adelante. Muchos científicos proponen que fue el cambio de dieta, carne cocida en lugar de almidones, lo que propició el crecimiento y la capacidad craneal. Durante esta época los seres humanos comenzaron a enterrar a los fallecidos de manera ritual. Se fabricaron las primeras prendas de vestir a partir de las pieles de los animales. Se desarrollaron técnicas de caza más efectivas y se realizaron las primeras pintas rupestres. Todas las demás especies del género Homo se extinguieron y nosotros somos la especie del género que aún vive. Características del ser humano. Posee un cerebro altamente desarrollado que le permite llevar a cabo razonamientos abstractos y comunicarse a través del lenguaje articulado. Tiene la capacidad de manipular objetos con las manos, dado que éstas quedaron libres cuando el ser humano comenzó a desplazarse sobre dos pies. Son capaces de construir complejas estructuras sociales que se basan en la familia nuclear y las relaciones de parentesco para hacerse cada vez más grandes. Clanes, tribus, etnias, naciones, etc. Son sensibles a la belleza y sienten la necesidad de expresarse a través del arte. Sienten curiosidad por su entorno, lo que los motiva a investigarlo y buscar explicación a los fenómenos que en él tienen lugar. Poseen conciencia de sí mismos, comprenden que su existencia es finita, es decir, que en algún momento morirán. Comparte algunas características con el resto de los primates, como por ejemplo, los 5 dedos en cada mano con los pulgares en oposición, la visión en colores y la alimentación omnívora. Etapas de la vida del ser humano. El ciclo de la vida de los seres humanos se divide en primera infancia, adolescencia, juventud, adultez y senectud. Infancia, 0 a 11 años. En los seres humanos, la infancia ocupa un periodo de tiempo mucho más largo que en cualquier otro ser vivo del planeta. Esto se debe a la gran complejidad del cerebro humano, que debe realizar aprendizajes complejos, como el lenguaje articulado y el pensamiento lógico en sus primeras etapas. Adolescencia, 12 a 18 años. Durante este periodo, el ser humano alcanza la madurez sexual. Esta se manifiesta de distintas formas en el género masculino y en el femenino. En el primer caso, crece el vello púbico, el tono de voz se hace más grave y se despierta el interés por las personas del sexo opuesto. Entre las chicas se desarrollan los senos y comienza la menstruación. Juventud, 18 a 26 años. Durante esta etapa el ser humano abandona definitivamente todo resabio de la infancia y se convierte en un miembro responsable de su grupo social. Es una edad para planificar la vida a largo plazo y encontrar pareja. Adultez,
27 a 59 años. Este es el primer periodo que la mayoría de los seres humanos elige para procrear. Es una etapa de estabilidad. Senectud, a partir de 60 años. Es un periodo de mayor calma, en el que se reflexiona sobre lo vivido y sobre la muerte. Algunas personas desarrollan en este periodo afición por actividades artísticas. En los países desarrollados, la expectativa de vida es de 80 años. Sentidos del ser humano. Los seres humanos estamos dotados de 5 sentidos, que son la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Por medio de la vista, cuyo órgano principal es el ojo, percibimos colores y formas, así como las distancias que nos separan de los demás objetos y personas. El oído nos hace percatarnos de los sonidos de nuestro alrededor. Con el gusto, que recae en la lengua, podemos saborear los distintos sabores que existen: ácido, dulce, agrio, amargo, salado. El olfato, que reside en la nariz, está estrechamente ligado al gusto y nos permite oler los aromas de comidas, cuerpos y objetos. Con este sentido, podemos descifrar cuando un alimento está descompuesto, por ejemplo. Por último, el sentido del tacto tiene el órgano más grande de todos, pues es la piel. A través de nuestras manos y de todo nuestro cuerpo, podemos conocer texturas, aprender lo que es suave, áspero, duro, gelatinoso, etc. Los sentidos son los aliados para nuestra supervivencia como especie. Por eso es importante mantenerlos saludables y hacernos chequeos y revisiones médicas regulares. Necesidades básicas del ser humano. Primarias. Son aquellas que debe satisfacer para mantenerse vivo: agua, alimento, oxígeno, horas de sueño, actividad física, etc. Secundarias. Podemos mantenernos vivos sin satisfacerlas, pero seríamos bastante infelices. En esta categoría entra el disfrute de la cultura y otros tipos de entretenimiento. Económicas. Se requieren recursos económicos para adquirir los bienes que nos garanticen la satisfacción de las necesidades primarias y secundarias. De afiliación. Los seres humanos son sociales, por lo que necesitan estar en contacto entre sí, hacer amistad, conversar, compartir y organizarse en torno a diversas causas o ideas. De autorrealización. Todos tenemos sueños, deseos o metas que dan movimiento a nuestras vidas, pero sería muy frustrante llegar al final de nuestros días sin haber alcanzado ninguno de ellos. Los seres humanos necesitan hacer realidad al menos algunos de sus deseos o sueños para sentirse satisfechos. Ahora, después de haber revisado este primer video que trata sobre nuestra humanidad, qué somos como seres humanos, nuestros orígenes, nuestras características, nuestros procesos de desarrollo, nuestros vínculos, qué implica ser humano, ¿qué te puedes preguntar hasta este momento? Es decir, ¿qué pregunta te puedes hacer al respecto? ¿Qué es este ser humano? ¿Qué eres tú como ser humano en este sentido? Es una pregunta que trataremos de responder durante nuestro curso de elementos básicos de la psicología, pero en lo particular, cómo se vincula esta humanidad, esta humanización con la problemática de las adicciones, de las drogodependencias. Es importante ir reflexionando sobre estas situaciones, estas cuestiones que nos van a llevar precisamente a reflexionar sobre el propio ser humano o el ser humano adicto o el sujeto adicto en este sentido, ¿no? Vamos ahora a introducirnos a la parte de nuestra biblioteca donde vamos a tener una primera lectura de apoyo. Recuerda que tenemos videos y también tenemos lecturas de apoyo. La lectura que vamos a revisar la vamos a encontrar en la plataforma de aprendizaje, donde se encuentran ya todos los contenidos de la asignatura. Si te das cuenta, nuevamente la lectura propuesta de Kaufman del año 2008 nos hace nuevamente esta pregunta: ¿qué es un ser humano? Y ya es una pregunta
que trataremos de ir desarrollando a partir del texto propuesto por el autor. Este es el texto propuesto por el autor, donde vamos a encontrar algunas características específicas de la humanización de lo que implica ser ser humano. Es muy importante que puedas realizar esta lectura con tiempo. Yo te la presento aquí en la plataforma para que la visualices cuál es, pero tú la puedes encontrar, la puedes descargar en formato PDF, la vas a encontrar, la puedes guardar en tus archivos de la computadora y bueno, recuerda que realizar las lecturas es sumamente importante, pues a través de ellas vas a consolidar tus aprendizajes y por supuesto vas a continuar enriqueciendo tus conocimientos. En ocasiones, muchos de los estudiantes no realizan las lecturas, solamente observan los videos, asisten a clases, pero recuerda que hay una propuesta formativa que es asistir a clases, ver los videos, realizar las lecturas, realizar las tareas, como lo veíamos ahorita en la introducción, y todo esto nos va a permitir efectivamente ir construyendo este aprendizaje tan importante sobre la humanización y sobre la cuestión que tiene que ver con las adicciones. Te voy a presentar ahora un diagrama de apoyo. Este diagrama de apoyo corresponde a la lectura propuesta, que es la que acabamos de presentar, la de Kaufman. Estos diagramas de apoyo también los vas a encontrar en la plataforma, sin embargo, los vamos a revisar aquí en la clase, pero aunque tú tengas estos diagramas de apoyo, son como el resumen de la lectura, porque yo como docente ya realicé estas lecturas y las aterrizo para que los estudiantes puedan visualizarlas. Es importante que tú puedas hacer precisamente estas lecturas y vayas haciendo también tus anotaciones. Vamos a tener 8 características importantes que propone el autor sobre la pregunta ¿qué es un ser humano? El autor nos va a exponer y nos va a decir en esta primera lectura que somos seres biológicos, es decir, somos parte de una organización biológica. ¿Por qué? Porque contamos con un cuerpo. Este cuerpo, el cual habitamos, que está cargado de conciencia, es un tema también que vamos a revisar, este desarrollo de la conciencia, del pensamiento, es una parte orgánica de la humanización. La parte biológica va a ser sumamente fundamental porque dentro de este aspecto biológico se va a construir los demás aspectos. Es decir, si no hay cuerpo, no hay humanidad. Por lo tanto, nuestra biología, todo lo que tiene que ver con nuestra corporeidad, con nuestro cuerpo, va a ser sumamente importante. En lo particular, si nos referimos a la cuestión que tiene que ver con la psicología, por ejemplo, estaríamos pensando en nuestro cerebro, es decir, ¿qué implicaciones hay en ese cuerpo al respecto de lo orgánico con el cerebro, ¿no? ¿Qué ocurre en el cerebro de este ser humano? ¿Cómo funciona este ser humano a partir de esta unidad biológica? Es decir, somos seres biológicos. ¿Cómo funciona, por ejemplo, estaríamos pensando el cerebro de un sujeto que consume alguna sustancia, ¿no? ¿Qué efectos se producen en ese cerebro, ¿no? En este sentido. También el autor nos va a exponer, nos va a proponer que una de las características principales de nosotros como seres humanos es que somos conscientes de finitud. Cuando exponemos aquí que somos conscientes de finitud, es que somos los únicos seres pensantes que sabemos que vamos a morir. Es decir, en algún momento nuestra vida va a terminar, vamos a morir, nuestro paso por este mundo va a concluir y por lo tanto no sabemos qué viene después, a excepción de que creamos, que tengamos alguna posibilidad de fe y creamos en cuestiones que tienen que ver con religión, con fe, con cuestiones más allá de la muerte, entonces podemos hablar algo al respecto, pero hasta este momento podemos decir que somos conscientes de finitud. Todos sabemos que vamos a morir en algún momento por la experiencia que hemos tenido.
nuestros abuelos, algún familiar, particularmente en las adicciones, por ejemplo, estaríamos pensando en un sujeto que a partir de esta problemática de las drogodependencias, de ponerse en riesgo, de la afectación a ese cuerpo biológico del cual estamos hablando, pues se acerca un poco más a esta finitud, ¿no? Porque el cuerpo empieza a desgastarse y demás, entonces mmm, sabe que puede morir en este sentido, ¿no? Entonces somos seres conscientes de finitud. Un perrito, un gato, un pájaro, un árbol, la cosa en sí mismo, un objeto no sabe que va a dejar de existir en algún momento. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí mis audífonos en esta cajita. Esta cajita es una cosa que no tiene conciencia, es la cosa en sí misma, no tiene una conciencia de sí. Yo le nombro a esta cosa y por lo tanto no sabe que en algún momento pues esto va a dejar de funcionar, ya no va a existir. ¿Por qué? Porque es materia. Yo lo sé a partir de mi propia conciencia. Entonces, somos seres conscientes de nuestra finitud. Pero también algo bien importante que nos propone el autor es que somos seres emocionales. Contamos con capacidades emocionales que se van a organizar a partir de una química en este cuerpo biológico, pero también a partir de sensaciones, percepciones, emociones, sentidos, a partir de lo que el mismo cerebro, este cerebro como un órgano, va a proponer. Bueno, no va a proponer, va a establecer en ese cuerpo, ¿no? A partir de una forma de funcionamiento del cuerpo. La emocionalidad de este ser humano va a referir precisamente al aspecto psicológico, ¿no? Somos seres emocionales, con emociones, con sensaciones, con percepciones. Entonces va a ser esto sumamente importante para poder pensarlo. Otra característica que el autor nos presenta es que somos seres estructurados intersubjetivamente. Este concepto de intersubjetividad es un concepto que abordaremos más adelante durante la asignatura para poder desarrollarlo, pero cuando hablamos de intersubjetividad de primera instancia, vamos a pensarlo que somos seres organizados a partir de los demás. Es decir, nacimos en una familia, en un clan, en una forma de pensamiento. Llegamos a una sociedad con cierto pensamiento, con ciertas características, con ciertas formas de existencia, y entonces nuestra organización psicológica, nuestra organización incluso también biológica en cierto sentido, se va a estructurar intersubjetivamente, es decir, entre los sujetos. Por eso es intersubjetivo, entre sujetos, pero a partir de esa intersubjetividad entre esos sujetos voy a tener mi propia subjetividad, ¿no? Es decir, subjetividad sería el sujeto propiamente, que es un concepto que analizaremos como parte de los temas de aprendizaje de esta asignatura. El autor nos propone también que somos seres constructores de conocimiento, es decir, podemos construir conocimientos. Con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, este ser humano ha construido conocimiento, ha inventado, ha hecho muchos inventos, ha construido cosas, ha elaborado, ha mejorado y seguimos construyendo conocimiento. En este sentido, tú que ahora estás estudiando esta formación de consejería y prevención de adicciones y que estás llevando la materia de elementos básicos de la psicología, estás adquiriendo un nuevo conocimiento. Cada vez que realices una lectura, vas a construir nuevo conocimiento. Cada vez que observes un nuevo video, vas a construir más conocimiento y entonces vamos construyendo este conocimiento a partir de nuestras partes biológicas, a partir de nuestras partes emocionales, a partir de nuestra humanidad. Somos los únicos seres que podemos construir conocimiento, ¿no? Los animales pueden aprender por instinto, pueden desarrollar ciertos aprendizajes condicionadamente, pero nosotros podemos aprender y podemos desaprender, podemos construir conocimiento, podemos desechar ciertos conocimientos, pero también podemos adquirir
otros conocimientos. Esto es sumamente importante ya que nos permite establecer al ser humano como un ser más integral, no solamente a alguien que está ahí, que está dado, arrojado en el mundo, sino que puede elaborar ciertas características. También el autor nos propone que somos seres lingüísticos, es decir, cuando hablamos de que somos seres lingüísticos, estamos hablando de un lenguaje, de la palabra. En este momento tú me estás escuchando, estás entendiendo mi lenguaje porque hablamos el mismo idioma, en este caso el español, pero si la clase fuera en inglés y tú hablaras el idioma inglés, pues también podríamos entendernos por esta cuestión del lenguaje. Como seres lingüísticos, somos también los únicos seres pensantes, pero también lingüísticos, es decir, tenemos un lenguaje, tenemos el lenguaje en este caso oral, que es el lenguaje que estamos estableciendo en este momento, pero también vamos a encontrar el lenguaje de señas, por ejemplo, con las personas que no pueden tener un lenguaje oral. Entonces, alguien podrá decir, bueno, pero profesor, los pericos, por ejemplo, dicen ciertas palabras, algunos animales pueden decir ciertas, no decir, pueden como emitir ciertos sonidos que parecen palabras o que a través de las ondas, a través de todas estas cuestiones científicas se ha encontrado cierta manera de comunicación, sí, pero propiamente articular sujeto, verbo, predicado, pronombres, artículos, poder organizar textos, abstraer, multiplicar, sumar, etcétera. Esto es propiamente de nosotros como seres humanos, a partir de que somos seres que podemos pensar, ¿no? En este caso, más adelante diremos animales pensantes, ¿no? En ese sentido. Entonces, los pericos pueden emitir ciertos sonidos por imitación a partir de lo que los mismos seres humanos les pueden enseñar, les pueden condicionar, ¿verdad? Pero no es propiamente un lenguaje, sino que serían ciertas imitaciones de sonidos guturales que no entrarían dentro de una construcción lingüística. Somos seres a partir del lenguaje. Incluso poder pensar que somos seres de lenguaje nos lleva a poder reflexionar en este sentido que podemos definir las cosas en sí mismo. Esto es un vaso, esto es una botella, esto es una computadora, estos son unos anteojos, etcétera. Tenemos una palabra para poder nombrar, para poder decir. El lenguaje va a ser sumamente importante, ya que a partir del lenguaje vamos a nombrar las cosas, pero también el lenguaje nos va a permitir construir el mundo. Es decir, sin lenguaje no hay mundo en este sentido, que serían reflexiones que vamos a ir construyendo con el paso de esta asignatura. También lo que nos propone el autor es que somos seres históricos y seres culturales. Nosotros como seres humanos tenemos una historia a partir de otros seres humanos. En este sentido estaríamos pensando, por ejemplo, en la intersubjetividad, es decir, nuestra historia no es solamente a partir de una historia individual, una historia personal, sino que mi propia historia se construye a partir de la historia que me ha tocado vivir con la historia de los otros. Pero también pertenecemos a una cultura. En este caso, si tú eres un estudiante mexicano, perteneces a una cultura mexicana. Si eres un estudiante de otro país, perteneces a esa cultura también. Y entonces las culturas se mezclan, las culturas se interrelacionan intersubjetivamente entre sociedades y por lo tanto podemos establecer que somos seres históricos y seres culturales. Entonces, hasta este momento tenemos 7 apartados importantes que ha definido el autor. La parte biológica, la parte de finitud, la parte emocional, la intersubjetividad, el conocimiento en este sentido, el lenguaje, lo histórico y lo cultural. Pero hay algo bien importante que sería importante reflexionar o que sería algo para poder pensar que propone el autor y es esta parte de la fragilidad. Los seres humanos, además,
de tener todas estas características que hemos desarrollado con el paso del tiempo, con el paso de la historia, de los siglos, a partir del desarrollo de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, de los conocimientos, de la psicología, etcétera, etcétera. Dice el autor, sí, pero el ser humano también es muy frágil. Y bueno, aquí sería interesante pensar por qué el autor propone que el ser humano es frágil, con lo cual, de manera personal, concuerdo totalmente. Si establecemos esta reflexión a partir de esta fragilidad que nos propone el autor como seres frágiles, podemos dar cuenta entonces que cuando un bebé viene al mundo, necesita el cuidado de otro ser humano. Es decir, en este caso puede ser mamá, papá, los abuelos o alguien que se haga cargo de este bebé. Si este bebé no es cuidado, si este recién nacido no es cuidado por alguien más, este nuevo ser humano o este nuevo eh, sujeto en el mundo va a morir, porque un bebé necesita ser alimentado, necesita ser vestido, bañado, arropado en el tiempo de frío, necesita ser vacunado, por ejemplo, en este tiempo tan avanzado donde hay virus, donde hay contaminación, donde hay multiplicidad de enfermedades. Entonces, para que realmente un ser humano pueda ser eh, un poco más dependiente, más individual, estaríamos pensando en una etapa incluso de la juventud, de la adolescencia, ¿no? Podemos ver a muchas madres, a muchos padres que llevan a sus hijos en la educación primaria a la escuela, en el preescolar, incluso a veces en la universidad. Hay muchos hijos que viven todavía con los padres a la edad de 25, 30 años, y entonces esto nos habla de que como seres humanos somos seres totalmente frágiles porque dependemos de los otros. Si lo pensamos a partir de los animales no pensantes, porque nosotros como seres humanos somos seres pensantes, animales pensantes, van a decir varios autores más adelante. Entonces, si lo pensamos desde esta posibilidad, cuando nace un potro, por ejemplo, ¿no? La cría de la yegua, el potro pequeño, recién nacido, se va a poner de pie a las 5 o 6 horas y va a funcionar y va a ser amamantado por su mamá y listo, pero va a caminar, va a ser parte de un entorno. Pero los seres humanos requerimos un tiempo importante para aprender a caminar. Requerimos un tiempo importante para generar conocimiento, requerimos un tiempo para dar cuenta que vamos a morir. Un niño no sabe que va a morir. Tiene conocimiento de la muerte, sabe que la abuela murió hace poco tiempo a lo mejor, pero no tiene una conciencia propiamente literal de lo que sería la finitud o lo que sería la muerte. No puede decir desde un principio me siento triste, me siento feliz, porque es precisamente esta sociedad intersubjetivamente, papá, mamá, los primeros cuidadores, los primeros progenitores, eh, que le van a enseñar y le van a transmitir esta construcción de conocimientos que hemos realizado y entonces este niño se va a integrar a esta sociedad, a esta nueva humanidad y por lo tanto va a ser parte de una historia, de una cultura, va a desarrollar su pensamiento, va a desarrollar emociones y entonces podemos establecer que somos seres sociales, no somos seres totalmente dependientes, perdón, independientes en ese sentido, más bien somos seres dependientes de otros, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, podemos establecer hasta este momento que la parte biológica que nos propone el autor, la parte de finitud, la parte psicológica, la cuestión de la subjetividad, el desarrollo del conocimiento, el lenguaje, la historia, la cultura y en lo particular esta parte de la fragilidad, es importante pensar a partir de este momento así nuestra humanidad, pero también al otro. Pensar, por ejemplo, con esta mirada, con estos lentes, esta sería la propuesta que a partir de esta sesión que estás tomando clases con estos lentes, así como los que te aparecen aquí en pantalla, puedas visualizar a este ser humano.
que tú también te puedas visualizar a partir de esta realidad, que no solamente eres un ser humano arrojado al mundo, que nació y listo, sino que tenemos características. Y el autor engloba estas 8 características, pero que si seguimos indagando, si seguimos reflexionando al respecto, vamos a encontrar muchas más características al respecto de lo que se construye nuestra humanidad, ¿no? Entonces, por ello es muy, muy importante que podamos ir reflexionando esto, ¿no? Es decir, no solamente se trata de ver al ser humano como algo que existe, que está dado a la buena de Dios, como se dice por ahí, ¿no? Sino que somos seres sumamente complejos, que tenemos emociones, que tenemos ciertas características, pero algo bien particular es que somos seres frágiles en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues sigamos reflexionando los temas propuestos para nuestra asignatura en este sentido, ¿verdad? Eso es como muy, muy importante. Entonces, podemos dar cuenta hasta este momento de lo que hemos reflexionado, que el ser humano es sumamente complejo a partir de todas estas características que hemos desarrollado como humanidad, como sociedad, pero una cuestión en lo particular sería reflexionar sobre la problemática de la adicción o la problemática de las adicciones. En este sentido, el ser humano es complejo en sí mismo por todo lo que ha venido estableciéndose a partir de nuestra humanidad, pero también podemos observar que somos una integración compleja de múltiples elementos. Tenemos una multiplicidad de elementos, esto nos complejiza la existencia, pero el hecho de que complejice la existencia nos lleva a reflexionar sobre la problemática de las adicciones. Cuando escuchamos, por ejemplo, la palabra adicto o la palabra drogodependiente, en ocasiones olvidamos esta complejidad. Cuando yo digo complejidad, no me refiero propiamente al término complejidad en sí mismo, sino que el término complejidad aquí vamos a pensarlo de multiplicidad. Es decir, toda esta multiplicidad de elementos que tenemos desarrollados como humanidad nos llevan a cuestionar esta palabra, ¿no? De adicto o drogodependiente, porque en ocasiones esta palabra de adicto o drogodependiente va a funcionar como un término incluso a veces limitante, es decir, que implica cuando una persona, por ejemplo, se sube a una tribuna o se posiciona en una tribuna, en este caso del programa de Alcohólicos Anónimos, se dice, buenas tardes, soy María, adicta en recuperación, o buen día, soy Juan, drogodependiente o adicto en recuperación o alcohólico incluso, ¿no? Buenas noches, soy Juan, alcohólico, soy Lupita, drogodependiente, e incluso vamos a encontrar más términos como codependiente, ¿no? Soy María codependiente. O neurótico, soy Raúl y soy neurótico. Es decir, toda esta cuestión de términos que llevan a colocar a este sujeto efectivamente como alguien que solamente es eso, ¿no? Seguramente, si tú pasaste por una problemática de adicciones o participas incluso actualmente en un grupo de alcohólicos anónimos, en un centro o clínica de rehabilitación y has subido a una tribuna, has abordado tribuna, la presentación de muchos de tus compañeros, incluso tu propia presentación, lleva a establecer esto, ¿no? Es decir, ubicarte y en ocasiones esa ubicación como adicto, como alcohólico, como drogodependiente, como codependiente, pues incluso a veces funciona como limitantemente, ¿no? Porque la pregunta aquí es, además de ser alcohólico, además de ser adicto, además de ser drogodependiente, ¿qué más eres? Sumando las características que veíamos hace algún momento, yo siempre les digo a mis estudiantes,
Usted no puede ir a pedir trabajo a una empresa y decir, buenas tardes, soy Juan, adicto, deme en trabajo. No, te van a correr, te van a sacar, te van a decir, no, aquí no hay un trabajo para un adicto, aquí no hay un trabajo para un drogodependiente o para un alcohólico. Cuando hablamos de adicto, cuando hablamos de drogodependiente, estaríamos hablando de un sujeto eh, que ha pasado en este contexto por una problemática de adicciones y que es adicto, que es drogodependiente dentro de un programa de ayuda mutua, en este caso, en una comunidad terapéutica, etcétera, etcétera, pero es exclusivamente en ese espacio. Es decir, en el mundo, en la sociedad, somos seres con distintas características, con distintas funciones. Y esta reflexión entonces nos invita a ir más allá, ¿no? Ir más allá. ¿Qué implica ir más allá? ¿Cómo podemos entonces entender la adicción? ¿Sí? ¿Cómo entender la problemática de las adicciones? Tú que te estás formando como consejero, como consejera, ahora, preventor, preventora de adicciones, ¿cómo entender esta cuestión de la adicción sin perder de vista la rica y multidimensional naturaleza de lo que somos como seres humanos? Yendo más allá de unas definiciones simplistas como soy adicto o soy alcohólico. Es decir, necesitamos explorar entonces en este sentido, necesitamos profundizar, necesitamos humanizar, esa sería la palabra, sobre lo que significa ser adicto, sobre lo que significa ser alcohólico. ¿Qué implica esto, no? Y podrías preguntarte en este momento, ¿qué significa para ti ser adicto? ¿Qué significa que seas alcohólico? ¿Qué significa que te posiciones en ese lugar? Y sería una pregunta también para las personas que se encuentran dentro de los programas, por ejemplo, de recuperación. ¿Qué es un adicto? ¿No? ¿Qué significado tiene declararse como adicto? Cuando una persona dice, soy alcohólico, soy adicto, ¿qué significa entonces ser un adicto? Esa sería la pregunta, ¿no? Si pudieras preguntarte en este momento, ¿qué podrías responder al respecto de esta palabra? Adicto. ¿Qué significa ser adicto, no? Algo bien importante que vamos a tener en esta materia tiene que ver precisamente con la etimología propiamente de las palabras. Cuando hablamos de etimología, estamos hablando del significado, de las raíces, de los conceptos, de los términos, para poder comprender cómo estos conceptos ahora se establecen en la sociedad. ¿Qué significará adicto? Vamos a ir pensando esta palabra, adicto. Vamos a irlo cuestionando, vamos a ir reflexionando. Preguntémonos, ¿qué es un adicto? ¿Qué será alguien que dice soy un adicto? Si vamos a la definición, nuestro diccionario, etimológicamente, cuando hablamos de etimología, estamos hablando de la raíz de la palabra. En este caso, adicto proviene del latín adictus. Si decimos adictus, adictus sería en latín, y el significado de adictus sería en este caso una persona que es asignada, que es entregada o que está comprometida. Estos tres conceptos de asignado, entregado, comprometido. Y bueno, en un principio era establecer que un adictus era asignado, entregado o comprometido. ¿A quién? Vamos a reflexionarlo. Pero con el paso del tiempo, es decir, hasta nuestros días, el término ha evolucionado completamente y en este sentido podemos establecer en este tiempo que el adictus sería una persona que está pegada o que está adherida, es decir, como muy adherida fuertemente a algo, en este caso podríamos pensar la sustancia o a alguien. En este caso podríamos pensar en la dependencia de alguien, ¿no? De otro ser humano o de un objeto o de algo que refiera, ¿no? Entonces, en la antigua Roma, para poder pensar el término de adicto y por qué es asignado, entregado, comprometido, apegado o adherido, adictus era una persona libre. Es decir, adictus, así sería la expresión, era una persona libre que pertenecía a la sociedad romana, pero ese sujeto, esa persona,
se volvía un adicto, era asignado, entregado y se convertía, por lo tanto, en un esclavo de su propio acreedor. Es decir, se volvía esclavo y por lo tanto tenía un acreedor, tenía a otro ser humano, a otra persona que le daba órdenes. En este caso, se consideraba que esa persona era asignada o entregada, ¿no? Es decir, el adictus era entregado, asignado, esclavizado a un nuevo dueño y este adictus pasaba a depender de este dueño. Es decir, el adictus en sí mismo era alguien que era obligado, que estaba esclavizado, pero algo bien importante aquí es que por deudas, pensemos esto, por deudas se convertía en esclavo. La palabra deuda va a ser muy importante para poder pensar el término adicto y más adelante el término adicción, porque ya desde la primera instancia, desde esto que estamos planteando aquí en la asignatura, en esta clase, es que entonces el adicto, ahora sí el adicto, sería entonces un esclavo que se encuentra esclavizado por una deuda, en este sentido. Es decir, si lo reflexionamos, si reflexionamos la palabra adicto desde esta etimología, entonces el adicto es un esclavo que tiene una deuda. ¿Qué deuda? Es lo que queremos pensar. En ese tiempo de la sociedad romana, si la familia tenía ciertas deudas, la familia entregaba a este sujeto para que pagara las deudas de la familia. Entonces, con trabajo, con, con a marchas forzadas, con trabajo duro, pagaba la deuda de la familia, ¿no? Más si era una familia de bajos recursos, una familia pobre, ¿no? Entonces ahora no estamos lejos de la realidad, porque el adicto termina siendo el esclavo ya no de la familia, pero sí de esa sustancia, de ese vínculo con la droga, con la sustancia, con el alcohol, y que entonces pareciese que ese adicto está pagando una deuda. Podríamos pensar en la parte psicológica de esta comprensión que ahora estamos proponiendo aquí en esta reflexión. Es decir, el adicto, ¿qué deuda está pagando en la actualidad? Si tú pasaste por esta problemática de las adicciones y te declaras adicto, buen día, soy Juan, adicto en recuperación, entonces sería pensar qué deuda estás pagando como sujeto, como persona, que te mantiene directamente en ese vínculo con la adicción, ya no en una actividad, pero sí a partir de ciertos comportamientos, de ciertas maneras, ¿no? Es decir, incluso si vamos más allá del término, podríamos pensar la deuda familiar, es decir, muchos adictos en la actualidad, muchos alcohólicos, están pagando la deuda familiar. El dicho que muchas veces hemos escuchado en la sociedad de la oveja negra de la familia sería precisamente esa oveja, ese chivo expiatorio. Recuerden que el término de chivo expiatorio lo vamos a escuchar mucho a partir del cristianismo. El chivo expiatorio o el becerro expiatorio era el que ofrecía el sacerdote en la época antigua por el perdón de los pecados o de las faltas del pueblo o de la sociedad, ¿no? Entonces, actualmente esta frase del chivo expiatorio o de la oveja negra de la familia podríamos entenderla en la misma dinámica, es decir, se ofrece, ¿no?, al cordero como manso cordero al matadero, lo vamos a encontrar incluso en la Biblia, en una parte de la Biblia, manso cordero al matadero, refiriéndose a este profeta Jesús. Pero en este sentido, ¿qué deuda estarías pagando tú si has pasado por un proceso de adicción? ¿O qué deuda está pagando tal sujeto si tienes a alguien cercano, a alguien conocido dentro de las adicciones, del consumo de sustancias, ¿verdad? Que permanece entonces este sujeto entregado, asignado a la sustancia. Ya el acreedor no es propiamente otro sujeto, ya el acreedor de este esclavo adictus ya no es otra persona, sino que el acreedor sería la propia sustancia en sí misma, ¿no? Pero podríamos ir más allá y pensar que el acreedor podría ser incluso
estos grupos criminales, ¿no? Muchos adictos, ¿verdad? Adictos, en este caso, que trabajan en el narcotráfico, trabajan con grupos criminales, con la mafia, etcétera. Entonces se vuelven esclavos de estos espacios, de estas formas de funcionar, y entonces siguen pagando una deuda. Pareciese que esa deuda no tiene fin, y entonces si te sales de la mafia, entonces te vamos a matar, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos establecer aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué deudas y qué hacer a partir de esta reflexión para que esa deuda se salde? La idea es que a partir de esta asignatura tú puedas reflexionar esta deuda, ese ser humano que ahora ya no solamente es un ser humano, sino que es un ser humano drogodependiente, adicto, y por lo tanto poder pensar este vínculo con las adicciones para poder establecer una posible cura o una posible solución a esta problemática, ¿no? Pero bueno, hasta este momento hemos reflexionado la palabra adicto. Sería bueno pensar ahora entonces qué significa la palabra adicción, ¿no? El término adicción. Ya reflexionamos adicto, ahora reflexionemos el término de adicción. ¿Qué se considera una adicción? ¿Qué se cree al respecto de la adicción? ¿Cómo podrías tú definir este concepto de adicción? Tanto adicto como adicción son conceptos totalmente unidos en este sentido. El adicto tiene una adicción y por lo tanto es un esclavo de algo. En este sentido podríamos pensarlo así. Pero ¿qué será entonces la palabra adicción? Vamos a encontrar una definición muy común que se ha hecho popular en la sociedad, que el término adicción es sin palabra. Si nosotros buscamos esta definición de adicción en Internet, por ejemplo, o en algún diccionario, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el término en sí mismo no está como tal definido. Si nosotros buscamos en Internet, como les decía hace un momento, o en el diccionario, el término adicción, no vamos a encontrar una definición propiamente así, adicción. No es una definición o un término psicológico o médico. Culturalmente se ha establecido adicción como sin palabras, referente a lo no dicho, ya que el término adicción, como lo podemos ver aquí en pantalla, hay un prefijo que es el prefijo ad. Si lo ves aquí, el prefijo ad sería en cierta medida como negativa, es decir, ¿no? Cuando decimos ad sería hacia, es decir, hacia, y entonces dictio o dictio, que sería propiamente en latín, sería decir o hablar. Entonces podríamos pensar o se sugiere tradicionalmente, ¿no? En distintos contextos, que sería sin palabra o lo que no se ha dicho propiamente, ¿no? Pero no es una definición como tal. Decir que adicción significa sin palabra es una forma más tradicional. Por eso hablaba hace un momento de la etimología propiamente de los términos. En este caso, ¿es correcto decir que adicción sería lo no dicho sin palabras? Sí, es correcto. No podemos decir que no es correcto, ya que un esclavo no tiene palabra. El esclavo tiene que guardar silencio y tiene que estar sometido a su acreedor. Incluso si pensamos, por ejemplo, el acto propiamente de la adicción, estaríamos pensando en un sujeto que agarra una pipa y que le enciende el encendedor, le pone la sustancia y empieza a consumir. Sería propiamente un acto, no hay palabra, no dice, en este momento voy a agarrar la pipa, le voy a poner la metanfetamina, voy a encender el encendedor, voy a absorber el humo y entonces lo voy a sacar, o en este momento estoy preparando un churro de mota, de marihuana, de cannabis, etcétera. No, no lo dice, simplemente lo hace. Es decir, esto es importante establecer que dentro de todo comportamiento adictivo no hay palabras, hay actos, ¿sí? Eso es importante. Dentro de todo comportamiento adictivo no hay propiamente palabras como tal, sino que hay actos.
el acto de consumir, el acto de drogarse, el acto de masturbarse, el acto de ver pornografía, el acto de comer, ¿sí? Entonces, el acto incluso, por ejemplo, hablando ya propiamente de trastornos, estaríamos pensando en el acto eh, de vomitar, ¿no? Cuando hablamos de anorexia, cuando hablamos de bulimia, etcétera. Entonces, sí podríamos establecer que adicción sería sin palabra, pero sin olvidar que la etimología correcta, concreta, específica, vendría de la palabra asignado, entregado, adherido, apegado, ¿a qué? A algo, a alguien, en este caso podríamos pensar a algo, a una sustancia. A alguien, en este caso podríamos pensar propiamente en otro ser humano, por ejemplo, las relaciones de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, pues reflexionemos esto que estamos presentando, pero vamos a ir propiamente a partir de esta reflexión a lo siguiente. Queremos entonces, a partir de todo esto, poder establecer que el término adicto, primero tenemos el término adicto, que sería el que está adherido, el esclavo que por deudas es entregado a su acreedor, y entonces se relaciona directamente con el término de adicción, ¿no? Es decir, el adicto eh, sostiene una adicción, ¿no? El adicto sostiene una adicción, es esclavo de algo, de alguien, se encuentra apegado, se encuentra adherido. Recuerden que el término adicto es un adjetivo. Hablando de adjetivo, vendría de una raíz propiamente, en este caso del latín, que sería addictus, lo veíamos hace algún momento, y el significado propiamente, como lo hemos estado estableciendo, sería apegado o adherido a una persona, incluso adicto podríamos pensarlo también como adherido a una opinión, ¿no? El término adicción es un sustantivo, sustantivo. Por lo tanto, en este caso, viene también de la raíz latina, en este caso adictus, se vinculan directamente y el significado en la ley romana, es decir, en el derecho romano, estaríamos pensando que significa sumisión, ¿no? La adicción es una sumisión a un dueño o amo, en este sentido, ¿no? Entonces, para ir como estableciendo estas concepciones etimológicas. Ha habido una evolución semántica, por supuesto, ya que esta forma de adhesión o apego y esta forma de condición de sometimiento, pues refleja perfectamente el comportamiento de una persona alcohólica, de una persona drogodependiente, de una persona incluso que tiene otro tipo de adicción, no solamente la adicción a una sustancia. En la actualidad, podemos pensar entonces que es un estado de dependencia compulsiva, ¿no? Una pérdida total de libertad frente a una sustancia o comportamiento. En la actualidad, un adicto sería que es dependiente compulsivamente, no hay una compulsión constante, continua, al seguir consumiendo, se termina la sustancia y sigo consumiendo, para poder incluso funcionar en la vida necesito de la sustancia para poder funcionar. Me decía un paciente que atendía hace algún tiempo, me decía, bueno, es que llegó el momento de mi existencia en que yo estaba en la cama, estaba tirado en la cama, y entonces yo tenía que dejar, eh, una noche antes, yo tenía que dejar la pipa preparada junto con el encendedor en el buró de mi cama enseguida, porque yo al siguiente día no me podía levantar. Y entonces, estando acostado en la cama, solamente estiraba mi brazo para agarrar la sustancia y en este caso encender, quemar el cristal y poder absorberlo, poder consumirlo para poder funcionar. Es decir, la metanfetamina, que en este caso pues le daba la fuerza para funcionar. Entonces ya hay una dependencia y por supuesto una pérdida total de la libertad, ¿no? Vamos a pensar entonces que vamos a encontrar tipos de adicción. En la actualidad vamos a encontrar dos tipos de adicción, y de estos tipos de adicción vamos a encontrar otros más que se desprenden, pero lo primero sería adicciones a sustancias, en este caso drogas, alcohol, algún tipo de sustancia química, la relación con el fármaco, ¿no? Con la droga, con la pastilla, con cierta sustancia, ¿no? Adicciones a sustancias propiamente.
el solvente, etcétera. Y vamos a encontrar también adicciones de tipo conductual, es decir, que tienen que ver con la conducta. También la adicción a sustancias sería una adicción conductual, por supuesto, porque hay una conducta, pero propiamente las adicciones conductuales estaríamos pensándolas como la ludopatía, adicción al celular, adicción a las compras, adicción a cuestiones, por ejemplo, referentes a la sexualidad, la masturbación, pornografía, etcétera. Serían adicciones ya más de tipo conductuales que no dejan de ser adicciones, ¿verdad? Entonces aquí podríamos pensar ya que para poder establecer concretamente el término de adicción, sería pensar propiamente para adicción a sustancias en el término de drogodependencia, ¿no? Es decir, dependiente a una droga. Culturalmente, tradicionalmente, vamos a encontrar que adicción lo enfocamos eh, exclusivamente para drogas, para alcohol en nuestra sociedad, pero el término correcto sería drogodependencia en este sentido, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de una adicción conductual, pues ya hay términos específicos, ¿no? Por ejemplo, para el juego, ludópata, ¿verdad? Para compras, estaríamos pensando, por ejemplo, comprador compulsivo, ¿no? Es decir, todo esto que estamos reflexionando hasta este momento, estamos estableciendo las bases para poder pensar las adicciones, las drogodependencias, pero hay algo bien interesante que no debemos olvidar, que al final del día la palabra de adicto, adicción, va a mantener su esencia original. Es decir, el sujeto adicto o el sujeto drogodependiente, ya sea a sustancias o una adicción de tipo conductual, se va a presentar como atado, ¿sí? Es decir, como sometido, como adherido, apegado, amarrado. Pero hoy en día, vamos a aplicarlo precisamente a dependencias. Depende de algo, de una sustancia, de compras, de sexo, de juegos, de tecnología, etcétera. Dependencias que van a limitar la libertad personal. Por eso es importante en este momento pensar que toda adicción coloca al sujeto como esclavo de esa manera de funcionar. Es decir, el adicto entonces sería un esclavo. El drogodependiente sería un esclavo que se encuentra sometido a su acreedor. Hay una frase que me gustaría que reflexionamos, que en este momento estás viendo en pantalla, que dice así: la adicción no comienza con el consumo ni termina con la abstinencia. Es decir, toda adicción, hablando de cuestiones de adicciones conductuales y adicciones de drogodependencias propiamente, no van a comenzar con el consumo, con el acto propiamente, ni van a terminar con la abstinencia, es decir, con el parar de hacerlo. No. Vamos a reflexionar esta frase. ¿Qué significa para ti esto? La adicción no comienza con el consumo ni termina con la abstinencia. Podemos pensar entonces que la drogodependencia, ya pensando, cuando decimos drogodependencia, ya nos referimos a adicciones de consumo de sustancias propiamente, va a ser un proceso sumamente complejo. ¿Por qué es complejo? Porque entonces esta manera va a ir más allá del acto físico de consumir una sustancia. No es el adicto, no es el drogodependiente aquel que consume una sustancia. Adicto no es solamente aquel que agarra la marihuana y la forja o la arma o se hace el churro de marihuana. El adicto no es aquel que agarra el alcohol y se lo empina, no es aquel que prepara la pipa de cristal o el que se da unas líneas, unos pases de coca o el que se introduce algunas pastillas. No es propiamente adicto por el hecho de consumir este sujeto, ¿sí? Sino que este proceso en sí, el acto de consumir, es una etapa del proceso. Vamos a pensarlo desde aquí. Es profundamente ligado esto, quiere decir que el acto de consumir es profundamente ligado a cuestiones propiamente emocionales inconscientes. Estaríamos hablando aquí
que hay factores emocionales, factores inconscientes, factores sociales, psicológicos, que van a anteceder, ¿sí? Previo a ese consumo. Y que por supuesto, después de la abstinencia, después de que este sujeto a lo mejor fue internado en un centro de rehabilitación, en una clínica de rehabilitación de adicciones, que ya está en abstinencia, va a persistir ese comportamiento, esa forma de funcionar, incluso estando sin consumir, ¿sí? Después de dejar el consumo. Por eso la frase de que la adicción no comienza con el consumo ni termina con la abstinencia nos lleva a pensar entonces la drogodependencia como una problemática en el antes, en el durante y en el después. ¿Qué ocurrió antes de que ese sujeto propiamente consumiera? ¿Qué lo llevó? ¿Qué factores influyeron para que ese sujeto empezara a ser dependiente a la metanfetamina, dependiente al alcohol, dependiente a la marihuana, etcétera, etcétera? ¿Qué ocurre con este sujeto que deja de consumir? Ya sea por voluntad propia, por un proceso de rehabilitación de adicciones o por obligación o por algo que ocurrió. ¿Qué ocurre con la forma de comportamiento? Vamos a encontrar que hay muchas personas que han dejado de consumir, pero que en la actualidad sus juicios y actitudes, pensando en el programa de Alcohólicos Anónimos, son peor que cuando no consumían o cuando consumían. Incluso encontramos algunas palabras, por ejemplo, que dicen las madres a los hijos que dejaron de consumir. Te comportabas mejor cuando te drogabas. Eras más amoroso cuando consumías. Ahora que ya no consumes, no te vemos, no eres un buen padre, no eres un buen hijo. Sí, es decir, ¿qué ocurre entonces ahora con este sujeto que ya no consume? Y podrías pensarlo a partir de ti si tú has pasado por un problema de adicciones. ¿Qué ocurre con tu persona, con tus comportamientos, con tus emociones, con tu proceso personal? Que parece que ahora estás harto de la vida, que estás cansado, que estás cansada, que estás frustrada, frustrado, porque pareciese que la sustancia permitía que funcionaras en esta existencia, que funcionaras en la vida. Entonces, es una reflexión que queremos hacer porque podemos darnos cuenta que el acto de consumir una sustancia no hace a una persona adicta, es parte del proceso de la adicción. Pero hay algo antes, durante propiamente el acto y posterior al consumo. Entonces, si establecemos esto, podemos pensar que la verdadera lucha contra la adicción, contra la drogodependencia, implica reconocer, ¿sí? Implica reconocer y trabajar esas raíces inconscientes, pero esas raíces profundas. Debemos entender en este momento que la abstinencia es solo una fase, una etapa. Aquí podría decir etapa, pero entre comillas o entre paréntesis pongo fase, porque la diferencia entre una etapa y una fase es que una etapa se pasa y ya no se vuelve a esa etapa. Por ejemplo, nosotros ya pasamos la etapa de la niñez, ya no vamos a volver a ser niños, pero una fase sí se puede volver a transitar pensando en la recaída. Un ejemplo concreto serían las fases lunares. La luna pasa por ciertas fases, cuarto menguante, luna creciente, luna llena y regresa nuevamente, serían fases lunares. Pero no son etapas lunares porque nuevamente regresa. Ah, bueno, sería lo mismo con la abstinencia. La abstinencia es una fase porque en determinado momento ninguna persona o que ha pasado por un problema de consumo de sustancias, de drogodependencias, está exenta de volver a consumir. Puede haber recaídas. Entonces, la abstinencia, el consumo, es una fase dentro de un camino mucho más profundo, mucho más amplio hacia aquello que podemos llamar recuperación propiamente, ¿no? O rehabilitación. Si podríamos pensarlo así, ¿qué es la recuperación? ¿Qué es la rehabilitación? ¿No?
¿Qué es la sanación integral? ¿En qué momento este sujeto, esta persona drogodependiente, se encuentra totalmente recuperada, se encuentra totalmente rehabilitada y por tanto en qué momento se ha sanado? Si lo vemos propiamente desde la mirada que tienen los grupos de autoayuda o el programa de Alcohólicos Anónimos, una persona nunca está recuperada, es decir, va a ser adicto para toda la vida. En este sentido, es interesante poder reflexionar eso, ya que pensarlo desde esa óptica nos llevaría a una manera de condena. Buenas noches, soy adicto en recuperación implica entonces que cada vez que suba a esa tribuna, pues voy a ser un adicto. Pero la pregunta aquí sería, ¿de qué manera se está observando esta dinámica? ¿Qué es la recuperación? ¿Un sujeto adicto se puede recuperar? ¿Una persona que ha pasado por consumo de sustancias se puede rehabilitar? Sí, sí se puede rehabilitar. Sí se puede recuperar de las drogodependencias. Pero cuando hablamos propiamente ya de un proceso de sanación integral, que abarque distintos factores, que abarque distintas maneras de posicionarse ante el mundo, ante la vida, estaríamos hablando ya de un camino muy largo. Muchos de ustedes que están estudiando la formación en consejería y en prevención de adicciones, esta etapa, aquí sí podemos hablar de etapa, porque a menos que más adelante quisieras volver a cursar las materias, eres bienvenido, bienvenida, ¿verdad? Pero esta etapa es una etapa del proceso quizá de la sanación integral o de la recuperación, ¿no? En este sentido. Sigamos reflexionando hasta este momento lo que hemos llevado aquí. Y bueno, no olvidemos esta frase que hemos propuesto para este primer tema. La adicción no comienza con el consumo ni termina con la abstinencia. Pues continuemos. Estamos viendo aquí en pantalla un tablero. Me gustaría que toda esta reflexión que hemos hecho nos lleve a pensarse, nos lleve a aterrizar esta reflexión con este juego que vemos aquí. ¿Has jugado este juego? ¿Lo has jugado? Te pido que observes la pantalla y que te preguntes, ¿has visto este juego? ¿Lo has jugado alguna vez? Eh, es un tablero con números, que hay espacios que se tienen que mover. ¿Conoces el nombre de este juego? ¿Lo has jugado? Piénsalo alguna vez. Este juego de repente lo vamos a encontrar como de color rojo, de repente lo venden físicamente, ya está digital, pero también lo encontramos como un cuadrito de 8 números, 12 números o 10 incluso de color rojo. ¿Cómo se juega este juego? ¿Qué implica este juego y por qué lo ponemos aquí para poder reflexionar estos temas que estamos presentando? Vamos a revisar entonces cómo se juega este juego. Pongamos mucha atención porque seguramente nos va a llevar a reflexionar ciertas cosas importantes de los temas que estamos planteando en esta primera parte de la asignatura. Bueno, el juego que estamos viendo en pantalla se llama rompecabezas deslizante o de manera digital lo vamos a encontrar como puzzle deslizante, ¿verdad? ¿En qué consiste este juego? Bueno, dicen que el objetivo es ordenar las fichas cuadradas, ¿verdad? Ordenar las fichas cuadradas de manera numerada en un marco de 4 por 4 sería para un juego más pequeño, dejando un espacio vacío para permitir el movimiento. Que ese espacio vacío permita el movimiento de las piezas hasta que estén en orden secuencial, ¿sí? Entonces dijimos que el juego que estamos viendo acá se trata de ordenar, ordenar las fichas y lo que permite el orden de las fichas es precisamente ese espacio vacío. Sin ese espacio vacío no habría movimiento, ¿sí? Entonces, pensémoslo desde esta postura, ¿no? Movemos hacia un lado, hacia el otro y de esta manera se organizaría este juego. Si no lo has jugado, te invito a que lo juegues en algún momento y si ya lo jugaste, que relaciones lo que estamos reflexionando con los temas que estamos pensando aquí en la asignatura. Recuerda, mover las piezas
para poner en orden, ¿no? Dar un orden, ¿no? Ordenar, poner en orden algo. Esta frase va a ser bien importante. En el caso del juego se trata de ordenar las fichas, pero la idea propiamente es que este juego ordene los números. Si están los números, por lo general los números van a estar impares, van a estar desacomodados del 1 al 8, en este caso en el tablero que vemos. La idea se trata entonces de dar un orden. Esta frase va a ser sumamente importante para lo que queremos reflexionar. Dar un orden, ordenar, poner en orden algo. Dar un orden, ordenar, poner en orden algo. Eso sería la reflexión hasta este momento. Nuevamente tenemos aquí el juego. Dijimos que hay que mover para un lado, para el otro, las fichas para dar un orden, poner en algo. ¿Qué vamos a ordenar? Estas fichas, los números. Ordenar las fichas. Esa es la propuesta, la instrucción que veíamos hace un momento en la pantalla. Pero entonces esas fichas se van a ordenar a partir de un espacio vacío. Si no existe este espacio vacío, no se va a generar el movimiento. En el caso de este jueguito, del puzzle deslizante o del tablero deslizante. Por eso va a ser muy importante este espacio en negro, este vacío, porque este vacío permite que haya precisamente movimiento. Piénsalo. Ordenar las fichas, dar un orden, poner en orden, dejando un espacio vacío para que entonces haya movimiento. Si hay un espacio vacío, entonces hay movimiento y por lo tanto se pueden poner en orden las fichas. Cuando pensamos en este juego, yo quisiera que en este momento pensaras en la cuestión que tiene que ver con el vacío. Si este juego, si este tablero eh, estuviera completo en este sentido, no podría haber movimiento, ¿sí? Si este tablero estuviera completo, no habría movimiento. Por eso esta cuestión del vacío va a ser sumamente importante. El movimiento va a ser muy importante porque a partir del vacío hay movimiento, ¿sí? Esto vayámoslo reflexionando, vayámoslo pensando. Y nuevamente traemos la frase que veíamos en la diapositiva anterior. Dar un orden, poner en orden algo, ordenar. Si esto pudiésemos reflexionarlo entonces para la propia vida, si este tablero fuera la vida de un sujeto de cualquier sujeto, de cualquier persona, eh, ¿cómo podríamos dar un orden? ¿Cómo podríamos ordenar algo ahí? Normalmente estamos acostumbrados a ver la completud, no estamos acostumbrados a ver la incompletud. Incluso podríamos pensarlo desde cuando sale, por ejemplo, el iPhone nuevo, el último modelo o los tenis de marca. Queremos siempre como tener esos objetos como para llenar cierto vacío, como para sentirnos completos, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos invita a la completud. La sociedad nos dice, no puedes estar vacío, tienes que tener el último celular, tienes que tener los tenis, tienes que tener la ropa de marca, incluso dentro de los procesos de rehabilitación de adicciones vamos a encontrar que muchas personas cuando dejan ya de consumir, ahora ya no gastan el dinero en cigarros. Bueno, en cigarros sí lo gastan, pero no gastan el dinero en droga, ahora lo gastan en celulares, en carros, en cuestiones que tienen que ver con tener. Incluso vamos a encontrar muchísimas personas que pasaron por procesos de adicciones y empiezan a subir de peso. Es decir, empiezan a llenar ciertos vacíos. Ese vacío que vemos aquí en el tablero se empieza a llenar, por ejemplo, con comida, ¿no? Pero algo importante que me gustaría que reflexionemos es que el vacío, entonces, se va a convertir en una posibilidad. No solamente el vacío va a ser algo como una imposibilidad, ¿no? Desde esta perspectiva,
Desde esta óptica, el vacío no es solamente vacío, sino que ahora este vacío es posibilidad. Pero la pregunta es, ¿posibilidad para qué? Tenemos a un sujeto, en este caso, a una persona, al sujeto adicto, al sujeto alcohólico, al sujeto drogodependiente, pero también tenemos a sujetos que no son adictos, que no son alcohólicos y que no son drogodependientes. Estaríamos pensando en cualquier persona, en la madre de familia, en la jovencita que va pasando, en el chavo que está, en el adolescente, por ejemplo, que quiere el celular, que quiere la computadora, que quiere vestir de marca, etcétera. Tenemos a la humanidad propiamente en este sentido. Entonces, ¿cómo el vacío se va a convertir en una posibilidad? Es la pregunta. ¿Cómo el vacío puede ser una posibilidad? ¿Posibilidad para qué? Estamos acostumbrados a tener todo completo. No podemos vernos incompletos. Pero desde esta óptica, desde este juego, si no hubiera este espacio vacío que vemos aquí en pantalla, si no hubiera este pequeño agujero, que ahora lo vemos mucho más grande para poder ejemplificar aquí el concepto, si no hubiera ese espacio vacío en la vida de las personas, no podría haber movimiento. El vacío va a ser fundamental. De repente vemos el vacío como con miedo, con angustia, con sufrimiento. Vemos incluso las adicciones como un vacío, pero en realidad las adicciones no serían un vacío. Al contrario, las adicciones serían una forma de tratar de llenar ese vacío, pero llenarlo de manera incorrecta. Entonces vemos personas que se encuentran vacías y que ese vacío lo ven como una forma de no existencia, como una forma de derrota, de complejidad, de dolor, de sufrimiento, ¿no? ¿De qué manera podemos entender a este sujeto adicto a partir del vacío? Y no solamente al sujeto adicto, al adolescente depresivo, angustiado, a la chica que tiene una problemática, que tiene depresión, que tiene algún trastorno psicológico. ¿De qué manera podemos entonces ver que el vacío es una posibilidad? Que ese vacío que está aquí, que vemos en pantalla, no solamente es vacío, sino que se vuelve el agujero, la forma, la puerta para poder construir más cosas. Es decir, sin el espacio vacío en el juego, no hay movimiento de las piezas, no hay movimiento de los números, estaría completo y por lo tanto una vida así completa, ordenada, pues no tendría sentido, porque vivimos en un mundo, en una sociedad que se trata de ir construyéndonos, de ir reflexionándonos, de ir pensándonos. Entonces, ahora asemejemos este juego del puzzle deslizante o del rompecabezas deslizante con nuestra propia existencia, con nuestra propia realidad. ¿Qué ocurre en nuestra propia realidad, en nuestra propia experiencia subjetiva, ¿no? En nuestra propia realidad personal, con la cuestión del vacío? El vacío desde esta óptica ya no va a ser solamente vacío como tal, sino que ahora cada pieza, asemejando el juego que estamos observando o que observamos hace un momento, cada número representaría momentos, decisiones y experiencias que conforman nuestro ser, nuestra humanidad. Pero es precisamente ese espacio vacío el que nos brinda la posibilidad de movimiento. Ese espacio vacío al que le tememos tanto, el dolor, la angustia, la tristeza, ¿no? Nos va a posibilitar el cambio, nos va a posibilitar el reordenar el famoso destino, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que el destino ya está marcado. No, no existe el destino como tal. El destino es una construcción personal a partir del movimiento de las fichas de nuestra vida. Sin ese vacío, la vida se estanca, se queda estática y por lo tanto incapaz de transformarse y por lo tanto incapaz de avanzar. Desde esta óptica, desde esta mirada, el vacío no solamente es ausencia, estudiantes, sino que es una oportunidad. El vacío no es falta, sino que se vuelve un impulso necesario para que las piezas de nuestra existencia, de nuestra vida,
encuentre en ese lugar y por lo tanto el juego de la vida continúe desplegándose, proyectándose con sentido y en armonía. En ese espacio oscuro estaríamos pensando el espacio de la adicción, el espacio de la soledad, de la separación de pareja, de la muerte de un familiar, del padre, de la madre, de el espacio incluso de la no oportunidad de haber estudiado cuando se era más joven, la interrupción de los estudios por la cuestión de las adicciones, ese espacio oscuro que no queremos habitar, que no queremos ver, que queremos cubrirlo completamente y que lo llenamos a partir de la comida, a partir de objetos, a partir de cosas, a partir de formas de ver la vida, ese espacio vacío permite reinventarnos, permite volver a construirnos y por lo tanto seguir moviéndonos hacia adelante hasta que lleguemos al momento de la muerte. Porque entonces el vacío, en este sentido, va a impulsar ese movimiento de la vida. La vida es movimiento. Quien se quede sin moverse se va a morir, o se va a drogar, o se va a quedar estático. Pero constantemente la vida nos impulsa a movernos, a reinvertirnos, a construirnos, a poder pensar que el vacío no solamente es vacío, sino que es posibilidad. Desde esta mirada, esa es la invitación en este tema, en esta asignatura, para poder pensar la propia realidad, la realidad del ser humano, pero en lo particular la realidad del ser humano adicto, pero también mi propia realidad como estudiante de esta formación, que me lleve a pensar mis propios vacíos, porque solamente viendo mis propios vacíos, mis propios errores, mis propias angustias, mis propios miedos, voy a tener la posibilidad de construir otras cosas en el futuro, pero también voy a tener la experiencia de ayudar a otros. Aquel que no experimenta sus propios vacíos no tiene la capacidad para poder ayudar al otro para que experimente y para que construye y comprenda su propio vacío. Vamos a encontrar dentro de los programas de Alcohólicos Anónimos una frase muy común que dice: solamente un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico, solamente un adicto puede ayudar a otro adicto. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Me queda claro que también una persona que puede conocerse, que puede restaurarse, que puede construirse, puede ayudar a una persona con problemas de adicciones, porque desde esta óptica, el consumo de sustancias, propiamente la adicción, no es una problemática en sí concreta, sino que deviene de factores sociales, psicológicos, inconscientes, familiares. La abstinencia es solamente un momento, el consumo es una etapa, una fase, más bien una fase, y entonces hay más cosas que hay que elaborar y que hay que construir. Me gustaría ahora que revisemos algo bien importante aquí. Te voy a compartir pantalla en este momento y me gustaría que observaras lo siguiente. Pon mucha atención y que mientras observas lo siguiente puedas pensar en tus propios vacíos, que puedas pensar en tus propias angustias, en tus propios miedos, reflexionando este tema que hemos hoy presentado aquí en esta primera sesión. Pon mucha atención. Y mientras observas esto que te voy a presentar, escucha lo siguiente. Con una lágrima de fe sobre tu piel, olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto
taurino de tu ser me obligó a azotarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor, no sufres más. Esa noche provocaste ver en mí lo que a nadie muestro en la intimidad. Pero esa forma de mirada que hay en ti me obligó a matarte. Lentamente, Sin dolor no te haces feliz. sin dolor, Sin dolor no te haces feliz. Sin amor, tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor, tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. No sufres más. Podemos pensar entonces, a partir de esta imagen y con base pues a la canción escuchada de La Ley, el duelo se llama. Creo que varios la han escuchado y si no la has escuchado, pues es una canción muy bella porque nos habla precisamente de esto, ¿no? De sin dolor no nos hacemos felices. Es decir, ya a partir de esta mirada, el vacío no solamente es vacío, sino que también es posibilidad. Vemos aquí en la pantalla esta escultura del artista plástico, es un artista rumano, Albert Giorgi, la realizó en el año 2012
y es una escultura que tiene que ver precisamente con el vacío y la titula El vacío del alma. Es muy bella porque impacta y nos muestra el vacío de este ser humano, ¿no? Sin embargo, aquí, en esta escultura que propone el autor y que la titula El vacío del alma, muestra no el vacío propiamente de nuestra naturaleza humana, sino algo más profundo que tiene que ver ya con la construcción del ser, ¿no? Con la búsqueda de la felicidad, con el estar bien, el poder como tener este espacio personal desarrollado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que hayas podido pensar en tus propios vacíos, en tu propia existencia, en tu manera de ver la vida, que empiece a reflexionarse a partir de este momento, ¿verdad? Y bueno, ¿qué conclusiones y qué reflexiones tenemos hasta este momento? ¿Qué conclusiones y reflexiones tenemos hasta este momento? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué podemos concluir? Tenemos varias conclusiones y varias reflexiones. Iniciamos la sesión, la clase, pensando qué es esto de la humanización, la humanidad, qué es el ser humano y sobre todo nos dimos cuenta que el ser humano no solamente es un adicto, en este caso atendiendo a la cuestión de las drogodependencias o las sustancias, ¿no? O adicciones conductuales, sino que reflexionamos que somos una multidimensional experiencia de vida con características, con opciones, con ideas, con pensamiento, con historia. Pensamos en nuestra fragilidad propiamente, pero también reflexionamos en torno a la definición del término adicto, el término de adicción proveniente de esta esclavitud y posteriormente analizamos todo esto que tiene que ver con el vacío, particularmente desanclamos esta idea de que las adicciones son vacío. No, las adicciones no son un vacío. Al contrario, las adicciones, las drogodependencias serían una forma de llenar ese vacío. Por eso veíamos que la adicción no comienza con el consumo ni termina con la abstinencia, sino que hay algo detrás, hay algo durante y hay algo posteriormente. Bueno, esta fue la primera sesión de nuestra materia de elementos básicos de la psicología. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas reflexionado en torno a estos temas y bueno, será un placer estarte acompañando durante estas sesiones y nos vemos en la próxima sesión, en el próximo en la próxima clase donde continuaremos reflexionando estas temáticas y por supuesto seguiremos aprendiendo temas que tienen que ver con psicología, con desarrollo humano y demás. Te agradezco muchísimo tu atención y bueno, no olvides realizar las lecturas propuestas y ver los videos propuestos. Estos se encuentran en la plataforma. Muchísimas gracias y que estés muy bien. Hasta pronto.